Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Actualización de todo lo que pasa con el plan Quirós en el Congreso y la votación en la Comisión de Hacienda. Danilo Herrera está en la quinta región para poder relevar todo lo que está pasando. ¿Cómo te va, Danilo? Bien, estoy en Santiago, eso sí, Copano. O sea, te fuiste del lugar de los hechos. Me tuve que volver a medianoche, llegué a Santiago y seguían discutiendo, así que lo seguí por la tele y a las 5:40 esto se terminó, recién a las 5:40. 5:40. Ahora, dentro de esto, ¿qué fue lo que se decidió? ¿Qué avanzó? ¿En qué se retrocedió? ¿Avanza el plan Quirós tal como piensa la administración Kast? No, bueno, si me dices avanza o retrocede, yo te puedo decir muchos retrocesos que tiene este plan Quirós, pero eh, de las cosas que de las cosas que se aprobaron es lo que sabíamos que se iba a aprobar. La baja de impuestos a las grandes empresas, em, la, la- el fin del impuesto territorial con 65 años o más, a pesar de ser millonario. O sea, muchos ministros no van a pagar contribuciones por sus mansiones. Y si eso lo consideramos un retroceso, claro, avanzaron todas esas cosas. Ahora, dentro de lo que quería la administración Kast con el plan Quirós, ¿también hubo quitadas de piso o los apuntes que se hicieron no tuvieron efecto? A ver, se rechazó el fin de la franquicia tributaria Sense. RN lo votó en contra y por ende fue rechazado. Em, yo no sé si hablamos ayer o no sé si alguien más lo tocó en el panel de turno, pero había una propuesta que metieron más o menos por la ventana de el crédito aval del Estado. ¿Ya? Una facilidades de pago para los deudores CAE. Y tenía dos partes. La primera era como facilidades de pago, unos planes de pago si tú pagabas tanto, eh, podías pagar el resto en cuota a todos los deudores CAE. Pero había un par de artículos, un par de numerales que decían que podría haber en ciertos casos muy acotados una condonación. Eso lo presentó el gobierno del presidente Kast, pero fue rechazado por el oficialismo. Entonces el Partido Republicano votó en contra de un par de artículos del gobierno de José Antonio Kast y no hay ningún espacio de condonación pequeña, insignificante quizá, pero había un espacio de condonación en la propuesta de José Antonio Kast y ya no está. O sea, los avances son para los empresarios. Por supuesto, pero a ver, esta reforma es para los ricos. Los ricos se van a beneficiar de esta mega reforma tributaria. Ellos van a pagar menos impuestos. Nosotros vamos a seguir pagando los mismos impuestos. La gente que nos está escuchando, no sé cuál es nuestro target, Copano, pero yo creo que toda la gente que nos está escuchando, a nadie le van a bajar los impuestos. A ver qué Entonces, piensa el público que está en este momento viéndonos. claro, y el problema es de nuevo, es una bandera que ha levantado la oposición, y no solo la oposición, sino que el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, es que el Estado está perdiendo mucha plata y la plata de todos los chilenos, que son el fisco, digamos, la plata que tenemos para construir hospitales, escuelas, va a ir a los dueños de las grandes empresas de Chile y no se va a reponer con nada. Y por eso también vemos en paralelo qué está ocurriendo con los recortes en cada repartición del Estado. Yo ayer mismo, mientras estaba en la discusión en Valparaíso y estaba revisando la Comisión de Hacienda, me llegó el recorte del Ministerio de Salud, donde le recortan millones y millones a hospitales y a FONASA. Están preparando el terreno
porque cuando se apruebe esta mega reforma tributaria, el plan Quirós, el Estado va a tener menos plata. Y todo esto, según el presidente, sin quitarnos ni un solo derecho social. Yo no sé si no nos van a quitar derechos sociales si le están quitando plata a los hospitales para funcionar, para funcionar. O sea, viene bastante crítico el escenario. Quiero sumar una crítica. Ayer estuvo Daniela Chicardini en Turno PM junto a Josefa Garrido conversando y lanzó una ofensiva frontal contra Jorge Quirós. Estas fueron sus declaraciones para analizar. Básicamente cuestionó el contenido político de su proyecto económico como su conducción política. De hecho, la parlamentaria llegó a definir al ministro como un peligro público. Bueno, ayer a mí me sorprendió mucho. En varios momentos el ministro Quiroz toma la palabra y empieza a maltratar a los parlamentarios de oposición, a los parlamentarios en general que estaban presentes ahí. Durante la discusión, por ejemplo, Jorge Quiroz dijo, y abro comillas, me veo obligado a intervenir porque me parece que la seguidilla de afirmaciones y frases derechamente ignorantes les dijo derechamente ignorante a los diputados que estaban discutiendo su plan Quirós. Me parece insólito. Bueno, ahí Chicardini fue cuando dijo lo del peligro público. Escuchémoslo, Dani, lo increíble lo que está contando. A ver. El ministro Quirós es un peligro público. El ministro Quirós es una persona que es insensible y que no es capaz de pensar en la mayoría de los chilenos, sino que solo es empático con el 1% más rico de nuestro país. ¿Y sigue pensando que se tiene que ir? Yo creo que el ministro Quirós debiese dar un paso al costado. Y lo dije en la sala de sesión del Senado y sostengo con mucha fuerza y me confirma que lo que dije en su minuto cada vez ha tenido más adhesión y tiene sentido común por parte de la ciudadanía de que es un ministro que le ha hecho daño en estos pocos 2 meses que lleva el gobierno y que ha generado un impacto en la microeconomía familiar que evidentemente le ha hecho la vida más difícil a los chilenos y chilenas. Eso fue ¿No Daniela Chicardini en Turno PM, pero acá tengo el apunte del segmento que tú estabas haciendo referencia, Danilo. El ministro de Estado llama ignorante a diputados de la República. A ver cómo fue el momento, escuchémoslo. Me veo obligado a intervenir porque me parece que la seguidilla de afirmaciones y frases derechamente ignorantes de ciertas realidades económicas básicas me obligan a explicarlo y, por último, en beneficio de quienes estén mirando por la televisión. Ahí está la frase. Estábamos mirando los ministros, los estábamos mirando. Oye, ya, 2 puntos con esto, Copano. Primero lo que dijo Chicardini. Yo estoy en desacuerdo con Chicardini. A ver. Mira, polémico. El analista está en desacuerdo con Chicardini. ¿Por qué? Según. Yo me siento ideológicamente muy cercano a Chicardini. Pero. Y que sea malo para Chile, yo estoy de acuerdo con él. Con Chicardini en eso. Quirós le hace mal a Chile. Pero ¿es Quirós el que le hace mal a Chile? ¿Quirós es el instrumento? Pero te pregunto. Porque al final el siguiente va a continuar este plan. Da lo mismo el apellido. Y este es el plan del gobierno. El nombre de Quirós pareciera ser, para mí, pareciera ser irrelevante. Este es el plan que tiene el gobierno. Bueno, y van a cambiar los ministros y va a seguir más o menos el mismo plan. Recuerda que el gobierno se organiza desde el segundo piso, o al menos ese es el sistema que intentaron armar. Entonces, da lo mismo que sea el ministro de cualquier cartera. Esto se va a definir por ahí. Es verdad que el padre de esta reforma, de esta mega reforma tributaria, Quirós, también. Pero esto es lo que cree profundamente el gobierno. O sea, ideológicamente, por ejemplo, ideológicamente, el tema de que los
jubilados millonarios con mansiones no paguen contribuciones, es ideológico. Es ideológico. Si la mayoría de los adultos mayores en este país no pagan contribuciones, están exentos o pagan la mitad. ¿Y quiénes pagan? Los que ganan mucha plata. Entonces, claro, pero es ideológico esto. Y por eso creo que Quirós es más bien irrelevante, es el que estaba disponible. Pero podría ser más o menos lo mismo. Y el siguiente va a defender esto. Y la otra razón por la que no estoy de acuerdo con Chicardini, con la senadora Chicardini, perdón, es que cuando estás en la oposición, nunca le pides la renuncia a un ministro. Nunca. Porque lo único que hace es reforzarlo. Porque el gobierno nunca te va a dar la razón. Y Oye, está bien. Oye, Danilo, estamos también viendo otras perspectivas. Ignacio Briones habló, dijo, parece contradictorio cobrar el CAE y no hacer lo mismo con los frescos que evadieron impuestos. En esta crítica que encendió el debate fue en CNN Prime con Mónica Rincón, Briones cuestionó duramente la idea de permitir el retorno de capitales del extranjero bajo condiciones tributarias preferenciales y lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en el debate. Parece contradictorio cobrar el CAE y no hacer lo mismo con los frescos que evadieron impuestos. Ahí hay ¿Y qué estamos una haciendo con los frescos que van en impuestos, compadre? ¿Qué estamos Le haciendo? estamos sobre abriendo todo? la puerta y le estamos pegando un perdonazo para que metan toda su platita a Chile sin pagar absolutamente nada. Y esto también es parte de el plan Quirós. Bueno, pero también ellos pueden decir, esto me voy a poner en esa posición, de que eso dinamizaría la economía, supuestamente. Que ese es el gran misterio. Supuestamente. Supuestamente, Lo como mismo que que, creen, lo mismo, creen lo que mismo es que el con el chorreo. crédito, lo mismo que con el crédito tributario para el empleo, que el ministro Jorge Quirós dijo que no tenía seguro de que iba a aumentar ni un solo empleo. Pero claro, el problema de esto Todo es suposición. es que es un salto de fe, copanos, eso es. Y la respuesta, y cuando tú le dices esto al oficialismo, a personas de derecha, me dicen, bueno, pero no podemos seguir haciendo lo mismo. Es verdad. Y por eso voy a volver a relevar en turno, a pesar de que no sé si Camilo Espinosa está ahí, lo voy a decir, Camilo, lo siento. Dale. La red de centros de estudio progresista armó un documento muy bueno, que lo recomiendo que lo lean, sobre la propuesta de crecimiento que tiene el progresismo en Chile hoy día. Lo presentó el lunes y me parece un gran documento que se pone en esa posición, como, ok, no nos funcionaron nuestras estrategias, y eso es verdad y es un dato. ¿Qué proponemos ahora? Y ahí hay una serie de propuestas que quién soy yo para enumerarlas, pero la recomiendo como lectura para la semana en esta semana de discusión de reformas tributarias. Te hago la última pregunta para agradecerte además tu presencia esta mañana y que vamos a compartir un posteo en redes sociales respecto a lo que ha sucedido. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que estar atentos desde ahora ya? Pasos a seguir. Hoy día en la tarde, a las 3 de la tarde, se discute en la Comisión de Medio Ambiente los artículos que tienen que ver con medio ambiente. Por ejemplo, cuando una empresa le quitan el permiso, un tribunal de justicia ambiental, el Estado está obligado a devolverle toda la plata invertida. Esa barbaridad se va a discutir hoy día, pero ya se aprobó en Hacienda, bueno, y ese tipo de cosas. O que el Consejo de Monumentos Nacionales tenga solo 20 días para responder frente a un descubrimiento arqueológico, o si no, se entiende como que ese descubrimiento arqueológico no vale nada. Esas cosas se están discutiendo, Cupano, mientras nosotros estamos preocupados de los grandes temas que están súper bien. Los grandes temas como disminuir el impuesto a las grandes empresas, eso se está discutiendo y eso se va a discutir hoy día a las 3 de la tarde en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas. El lunes se discute los artículos de trabajo y el martes y miércoles se estaría en condicional, pero yo creo que va a ocurrir. Se comienza a discutir y a terminar de votar la mega reforma tributaria, el plan Quirós, en la sala de la Cámara. ¿Para qué?
para que el presidente José Antonio Kast lo pueda decir el 1 de junio en su cuenta pública. Y hay otra cosa que te adelanto, Copano, que la gente no lo ha dicho. Hay A que decirlo en ver. turno. ¿Te acuerdas que hay 2 senadores de derecha que tienen un temita en tribunales y que pueden ser desaforados en cualquier momento? Mira. Camila Flores y el senador Calisto pueden ser desaforados en cualquier momento. ¿Y eso qué pasa? Que modifica las mayorías en el Senado. Una mayoría holgada o relativamente holgada del gobierno con 2 o 3, depende cómo cuentes, se puede transformar en la mínima. O sea, el gobierno Y está podría en el gobierno duda, está de contrarreloj. podría en duda esta mega reforma. Por eso estamos legislando a las 4 de la mañana, pues, Copano. No es gratuito esto. No es solo porque No, el no es presidente por Kast, ganas. no es solo porque el presidente Kast tiene algo que ya que no puede mostrarnos nuestro, porque el plan de Chile, el plan de seguridad, nos quiere decir que esto ya pasó el primer trámite constitucional, su mega reforma tributaria. Porque poco más para decir, no creo que diga cuánto extranjero ha expulsado de este país, creo que van 40. Entonces, hay un punto ahí de por qué acelerar esto. Ojo con el Senado, que hay 2 senadores que pueden ser desaforados. Al menos está la duda, al menos está el temor de que eso ocurra, y los 2 casualmente son de derecha. Esto va para corte de redes, es una bomba, una alerta. 8:44, Danilo Herrera asegura que se proyecta Asegura, pero Copano, ¿por qué tanto? Danilo Herrera asegura que el gobierno No. está en una posición complicada por el desafuero de 2 de sus senadores. Eso es, no he dicho ni una mentira. Asegura. No, Pero, yo no aseguro nada, solo planteo la cuestión. ya está bien, te lo voy a dar. Siempre pero incondicional. Búscame el verbo incondicional y te acepto la colaboración. Danilo Herrera plantea que 2 senadores de derecha instalan preocupación sobre el plan Quirós. Compro. Perfecto. Ticket. El segmento va. Plan Quirós bajo la lupa de Danilo Herrera en esta mañana, 8:45. Muchas gracias, Danilo. Estamos atentos a lo que vaya pasando en esta novela que tiene como tiempo límite el 1 de junio, ¿no? Cuando el presidente dé el discurso. Sí, bueno, esto se va a despachar de la Cámara de Diputados, lo quieran o no los diputados opositores, el miércoles de la próxima semana. Oye, la gente acá está diciendo que postemos Danilo Herrera no asegura, Danilo Herrera no se moja. Copano Mira, plantea, me encantaría, Copano me plantea encantaría. una metáfora. No, más bien una hipérbole. Eso mismo. No sabemos cómo están las figuras literarias de esta mañana, pero sufrí la censura en vivo, aparte de Danilo Herrera, que estaba planteando algo de una manera bastante cáustica y ahora se bajó del barco. Danilo Herrera se baja del barco. Me suele pasar, Copano, me suele pasar. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Gracias a la gente que está mandando esta pauta abierta respecto a esto, ¿no? Pero, oye, ¿y si llegara a pasar algo con Camila Flores y Calixto, ¿cuál sería la fecha? No sabemos, porque depende de la investigación de la fiscalía. Son distintas fiscales, no tiene nada que ver, pero podría pasar al mismo tiempo y el gobierno podría perder 2 votos en ese mismo momento. Si no es casual el apuro, no es solo por el discurso, tiene que haber algo más. Y te planteo una hipótesis. Ya, a ver, Daniel Herrera plantea hipótesis, ¿eh? Ojo, que el último, el último que planteó hipótesis ahora está dando explicaciones por todos los canales. No, pero la verdad es que me parece extraño que el gobierno esté tan apurado por sacar esto de la Cámara de Diputados, estemos legislando a las 4 de la mañana, cosa que no es sana nunca. Solo porque el presidente tiene que decir algo el 1 de junio. No. El problema es que... El problema es que y se fue. El problema no es problema. El problema es que me gusta. El problema es que y cortó y escapó. El problema es que, mira, ¿cuál es el problema? El problema del problema. El problema es que me duele. El problema es que es contigo. El problema. ¿Aló ahí? No está.
está, pero ¿Aló? ¿Ahora ahora sí. Me hiciste Es una que no te arjona, escuchaba, me no sé en qué planteaste, quedaste en el problema es que. el problema es que el gobierno, no sé en qué quedé, puta, y yo estaba súper emocionado diciendo esto. Sí, El problema, yo creo que el problema es el gobierno no puede estar legislando a las 4 de la mañana solo porque le quieren dar una victoria a José Antonio Caz para decir el 1 de junio. Tiene que haber algo más. Y te planteo como hipótesis que podría en condicional, Copano, que podría perder 2 votos en el Senado y tiene que apurarlo. Y también hay otra hipótesis, por ejemplo, el gobierno de José Antonio Caz aprendió del gobierno de Boric de que no había que esperar a perder el capital político, porque obviamente eso ocurre con los gobiernos, y había que hacerlo acelerado antes de perder todo el capital político que le queda. Razonable también me parecería esa hipótesis. 8:48. Gracias, Danilo Herrera, por esta comunicación. Un abrazo, Copano. Nos vemos en turno PM. Sí, Cuando Garrido me invite, yo ahí estaré. tira a Garrido Un la abrazo. batiseñal. Chau.